Saludos a todos que están mirando este video. Gracias por tomarse el tiempo de mirar este video. Aquí tengo otro invitado especial en este episodio, que es el episodio número 5. Aquí estoy con mi amigo Carlos. Mucho gusto de estar aquí, Isaac. La verdad que es un honor, un privilegio estar aquí en tu casa, estar aquí en este video. Pero más que nada es un honor y un privilegio compartir el conocimiento que la palabra de Dios tiene para nosotros. Está bueno. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, Carlos. Ya sé que eres un hombre, no lo digo así nomás de sarcasmo, sino ya sé que estás muy ocupado, tienes tu propio negocio, tienes tu familia, tienes otras cosas que hacer, cosas en la iglesia. Entonces, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Carlos, ¿cómo te apellidas para que la gente... Carlos, mi apellido es Rosales. Tengo pues ya algunos años aquí en Tucson. Hemos estado asistiendo recientemente a la iglesia Luz y Vida para la familia y sobre todas las cosas pues tratando de servir al Señor de la mejor manera, a lo que está a nuestro alcance, a nuestras posibilidades. Y pues aquí andamos. Amén. Bueno, para no tomar mucho tiempo, para no hacer la introducción muy larga, ¿qué te parece, Carlos, si comienzas con una oración, nos diriges una oración para poner esto en las manos de Dios y que sea de bendición para las personas que nos están mirando? Sí, claro que sí, oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido hasta este día, Señor, servirte, conocerte, mi Dios. Gracias por cada una de las cosas que hasta aquí has hecho por nosotros, nuestras familias, mi Dios. Te alabamos por ello y te bendecimos, Señor, ahora que estamos en este momento, Señor, para platicar acerca de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos guíe, nos dirija, Señor, que sea Él quien utilice nuestras bocas, nuestros labios, Señor, para que toda palabra que salga de ellos, Señor, sea con el único propósito de honrarte, glorificarte y de llevar el Evangelio a las personas que lo necesitan, que no te conocen, Señor. Cumple tu propósito en la vida de Isaac, en mi vida también, Señor, y en cada una de las personas que escuchan este programa. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si miraste los otros episodios, Carlos, pero... Los cuatro. 3 y la entrevista. Qué bueno, pues nomás para decirte lo que pasa. Cuando la gente viene a este podcast, se hacen famosos, ¿eh? Entonces nomás te quiero... Pues no he visto el depósito todavía en mi cuenta. Sí, su manejadora, su esposa sí me dio un rider, las cosas que necesita un café específico, dulces específicos, una comida específica, pero pues no lo hicimos, pero pues humildemente Carlos dijo, bueno, le voy a dar chance de... Vamos comenzando, ya que luego que gane mucho dinero, ahí le cobramos. No, los episodios que estuve con Mike, pues dijiste que sí los miraste. En esos primeros episodios hablamos de la salvación, que es las malas y las buenas noticias, de cómo Dios nos salva de su propia ira, de la justicia de Dios, del infierno, del lago de fuego. Pero obviamente está al lado las buenas noticias, cómo Dios cómo Dios extiende su gracia y su misericordia hacia nosotros y nos da la oportunidad de arrepentirnos y de reconciliarnos con Él. Entonces, teniendo eso un poquito en mente, para que uno pueda tener salvación, obviamente uno necesita tener fe. Y ese es el tema que tú íbamos a hablar ahora, de qué es la fe. Entonces, no sé si quieras decir algo. Sí, estuve escuchando los programas anteriores y honestamente me parecieron muy, muy informativos, muy educativos, bastantes cosas que pudimos ver y aprender de todo lo que comentó Mike. La verdad, son temas bien interesantes y sobre todo gente que no ha tenido un acercamiento con la palabra de Dios, con el Evangelio, las buenas noticias de las cuales habló Mike. Creo que pudo darse una idea muy clara de lo que es la gracia, de lo que es la salvación y cómo todos necesitamos de esa salvación.
hay un detalle que no que se le haya pasado, no que no, pero él le tocó su tema y yo, o escuchando precisamente ese tema, dije, bueno, pues el complemento de la gracia, de las buenas noticias es, por lógica, la fe. Ajá. Y la fe, y antes de entrar así a definir más técnicamente o a ver pasajes relativos con la fe, yo me hacía estas preguntas pensando en lo que íbamos a hablar. Y la primera de ellas es, normalmente cuando platicamos con la gente y se toca este tema de la vida, la muerte, el más allá, tú puedes preguntarle a cualquier persona común y corriente en la calle y decirle, si te mueres, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Si es que crees que hay algo, hay mucha gente que no cree, que piensa que cuando mueres se acaba todo y ya no hay más. Pero habemos mucha otra gente que pensamos que sí hay una vida después de que nosotros morimos. Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? La mayoría de la gente te va a decir que al cielo, es lo que todos queremos. Sin embargo, le dices, ¿y por qué crees que vas a ir al cielo? Entonces, la respuesta lógica de ellos es, porque me porto bien. Sus buenas obras. Porque no soy malo, porque cuido a mi familia, porque trabajo, en fin, comenzamos a buscar y todos lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida, nos dejamos llevar por esa corriente, por esa ideología de creer que para poder recibir el cielo o tener vida más allá de la muerte, pues necesitamos portarnos bien aquí, hacer cosas buenas. Y pues eso viene a culturalmente, sobre todo en los países de Hispanoamérica, arrastramos mucho con eso, que para poder ganar algo tengo que portarme bien. Y desde que uno nace, tus papás cuando eres chiquito te comienzan a inculcar eso. Pórtate bien y te damos esto. Pórtate bien, si me obedeces te vas a ganar un dulce, te vas a ganar un premio, lo que sea. Luego viene, obvio a mí me tocó celebrar la Navidad con Santa Claus y todas esas cosas, y cuando uno hace su cartita a Santa Claus le pides lo que en base a que te portaste bien, y eso es lo que te dicen tus papás. Si te portas bien, te va a traer algo Santa Claus. Entonces ya desde niños, desde chiquitos, comenzamos a crecer con esa ideología de que tenemos que ser buenos, portarnos bien para poder ganarnos el cielo o ganar cualquier cosa en nuestra vida. Uh-huh. Y aunque hay algo de cierto en ello, pero la Biblia no enseña totalmente eso. El cielo y la vida eterna al lado del Señor no se gana mediante acciones u obras que nosotros podamos hacer. El hecho de que yo sea bueno o no es relativo, porque quizás a mis ojos yo soy bueno o a tus ojos yo hago cosas buenas, pero a los ojos de cualquier otra persona a lo mejor va a decir, no eres tan bueno, o si eres bueno. Entonces es una medida muy relativa dependiendo de quién lo está viendo. Así que, ¿quién tiene la verdad absoluta? Que no sea relativo. La verdad absoluta solamente la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí se nos define claramente qué es ser bueno y qué es ser malo. Y de acuerdo a los criterios de Dios, a las medidas, vamos a decir, a la regla de Dios con la que se mide lo malo y lo bueno, ni tú, ni yo, ni nadie alcanzamos la medida o la talla de suficientemente buenos como para ganarnos el cielo. Y fíjate, dice, voy a leer Romanos 3:23. Dice Romanos, la carta de Pablo a los Romanos en capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso me da una idea de que todos es todos. No dice unos sí, otros no, unos pecaron poquito y a lo mejor la libran, a lo mejor otros no. Hizo tal o cual cosa, aquel hizo algo más bueno y sí iba a tener. Dice todos pecaron. Y no dice si pecaron una o varias veces. Con que hayas pecado una vez, con eso estás destituido de la gloria de Dios. No tienes acceso, no tienes entrada a la presencia de Dios, a la vida eterna. Y luego Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las malas noticias que nos dio Mike es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Las buenas noticias es que hay una manera de cómo volver a pertenecer al grupo de personas que vamos a tener un acceso a la vida eterna. Y Romanos 5.1 dice que podemos ser justificados, o sea, nuestras malas obras pueden ser justificadas por la fe. Tenemos paz para con Dios a través de ellas, de esta fe, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no todo está mal, no todo está perdido, hay un modo de cómo podemos regresar y hacer las paces con el Señor. Si todos pecaron, si todos estamos incluidos en ese grupo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la manera en que podemos regresarlo es a través, dice aquí, de creer. ¿De creer? ¿En qué? En el sacrificio, dice Romanos 5.1, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si creemos, tendremos nuevo acceso a la presencia de Dios. Entonces, tú ahorita hiciste un comentario de que hay una verdad absoluta. Correcto. Y ahí dice que tienes que creer en Dios. Vamos a suponer que yo soy un budista, yo sí creo en Dios, mi Dios es Buda. O soy un musulmán que creen en Alá, o sea, sí creo en un Dios y es Alá. Entonces, nomás tengo que creer en un Dios o como dijiste tú, hay una verdad absoluta, tiene que ser un Dios en específico. Hay una verdad absoluta y la verdad absoluta, te comentaba, es la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar la verdad y las medidas estándar que Dios puso para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y vivir una vida después de la muerte que nos lleve a una eternidad con el Señor. ¿Cuál es cuál es el Dios? Porque, como tú lo acabas de decir, hay muchas religiones, hay muchas formas de querer a tener una vida espiritual, de querer alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. Pero la verdad absoluta está en la Biblia. Y la Biblia nos dice que solamente hay un Dios. Ese Dios es el único camino. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Puede haber muchos, pero el camino es Jesús. La verdad es Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos dioses que están alrededor, tú mencionabas a Alá, tú mencionabas a Buda, quizás menciones a cualquier otro de religiones paganas o incluso chamanes que te indican la guía en el camino por donde caminar, pues no tienen nada que ver porque el camino y el camino verdadero, la verdad, es Jesús únicamente. Entonces nuestra fe tiene que estar dirigida hacia Jesús. Y al principio también hiciste un comentario en tu introducción de que como muchas personas piensan que se van al cielo con las buenas obras. Y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Casi todas las religiones, para llegar al cielo o para tener una relación buena con tu Dios, necesitas buenas obras. Y para ser salvo, no sé, pues todos tienen diferentes creencias, ¿no? Pero para obtener bendición o para hacer algo, tienes que ser una buena persona y ser obediente para tu Dios, para que tu Dios te salve y te dé un tipo de vida eterna o reencarnación o lo que quieran creer. Pero el cristianismo en la palabra es claro que, como dijiste tú, no es por obras, no es por lo bueno que seamos, sino que es por fe. Y aquí es donde quiero hacer la primera pregunta. Pues no la primera pregunta, sino la pregunta que sigue, que es, estamos hablando de la fe. Entonces, para alguien que no ha escuchado esa palabra o para alguien que no entiende, ¿qué es la fe? ¿Qué es? ¿Hay una definición en específica? Sí hay. Y de hecho voy a tocar ese tema. Nada más déjame hacer esta última pregunta para iniciar con ello. Dice, okay, ¿es la salvación solo por fe o también por obras? Básicamente es lo que estamos hablando ahorita. Hay otras religiones, otras doctrinas que mencionan que te tienes que portar bien. El catolicismo. El catolicismo es una de ellos. Necesitas fe, pero también necesitas obras. Correcto. Ahora, hay que ser claros y entender que no estamos diciendo que
para ser salvo solamente necesitas la fe y después puedes hacer lo que se te dé la gana. Claro que no, porque tú eres salvo, pero la Biblia dice también que para eso nos ha salvado el Señor, para buenas obras. Entonces, si tú ahora eres salvo porque creíste en el sacrificio de Jesús y automáticamente el Señor no te pide nada más que hagas nada más para darte salvación, pues recibes ese regalo por gracia, como lo decía Mike. Es gracia, es gratis, lo recibo y ahora soy salvo. Pero ¿con qué propósito me salvó el Señor? No me salvó para que yo tenga mi boletito de entrada para ir al cielo, sino que me llamó para buenas obras y para hacer luz a otros que no conocen el camino para llegar a Dios. Entonces, esa salvación va a crear en mí un cambio de corazón, un cambio de actitud, mediante el cual ahora voy a hacer buenas obras. No me van a salvar esas obras, pero por el amor del Señor, ahora yo voy a hacer esas obras. Es el fruto. Es el fruto de la salvación que el Señor me ha dado por gracia. Y es lo que la Biblia dice, que los conocerán por su fruto. Así es, así es. ¿Quiénes son salvos? Pues los que muestran el fruto de esa salvación que recibiste de parte de Dios. Sí, entonces, para que quede 100% claro, no estamos diciendo que para ser salvo necesitas fe y obras. Estamos diciendo que cuando pones tu fe en Jesús, Dios cambia tu corazón y ahora nace de tu corazón por medio del Espíritu Santo en ti. Nace el hacer buenas obras. Correcto, correcto. Y ahora sí, entrando un poquito a la pregunta que me hacías tú, ¿qué es la fe entonces? Bueno, la fe, Hebreos, el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 es la expresión máxima de la fe. Si hay algo donde puedes encontrar qué es la fe y cómo funciona la fe y cómo opera la fe, es ese capítulo. Es bien claro, es bien directo y lo único que trata todo el capítulo de Hebreos 11 es acerca de la fe. Y el primer versículo, pues es la primera pregunta que tú me hiciste, ¿qué es la fe? Y Hebreos 11:1 dice, ¿es pues la fe? Lo voy a leer para no equivocarme, lo sé, pero a lo mejor cambio palabras. La fe es la confianza y lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la que más tradicionalmente conocemos. Y te voy a explicar lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que la fe es la certeza y certeza es estar cierto de algo, o sea, tener por cierto algo. Que lo que espero. Entonces, cuando yo espero o estoy deseando que algo suceda o estoy queriendo que algo pase, la fe es que yo tengo la certeza de que eso que espero se va a cumplir. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. La convicción es todas esas creencias o esas ideologías que yo llevo dentro de mí, que estoy seguro de ellas. Que no tengo la menor duda de que son verdaderas, y dice que es la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay algo, esto me da a entender que hay algo, una vida espiritual, hay algo más allá que yo no puedo ver, pero mediante la fe yo tengo la seguridad, la certeza de que existe. Esa es la definición que la Biblia nos da. Si te fijas, no hemos involucrado nada a Dios, no hemos involucrado nada a la vida cristiana, simplemente es una definición de lo que es la fe. La seguridad de algo que yo espero o quiero o necesito. Entonces, para entender un poquito mejor esto, te voy a poner 3 ejemplos de milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Milagros basados en la fe. Y seguramente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, seguramente tú te acuerdas de esta mujer que fue sanada cuando tocó el manto, el borde del manto de Jesús. Cuando esto sucede, y lo platicó Mike, hablaron de este caso, favorita, dijo que era su historia favorita, exactamente. Entonces no la voy a repetir porque ya la dio él, pero sí el versículo 22 dice, Jesús se da vuelta cuando se acerca a esta mujer y toca el borde de su manto, dice, Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y en la versión Reina Valera dice, tu fe te ha salvado. Entonces, está utilizando palabras muy parecidas, similares, quizás a lo mejor en el sentido que las quiere usar son sinónimos. Pero aquí lo importante es ver eso.
La fe de esta mujer fue la que la llevó a sanidad o a salvación. Qué interesante. ¿En qué tuvo fe esta mujer? Ella tuvo, de acuerdo a la definición que dimos, ella tuvo la seguridad, la certeza de que si tocaba el borde del manto de Jesús, ella podía ser sana. Y así fue. ¿Qué no, en esa historia, si no me equivoco, o no lo estoy inventando esto, que no en esa historia, poquito más adelante, hasta explica como que esa mujer ya había ido con otros doctores para que la miraran y que checaran y no tenía ningún remedio? Había hecho de todo y le dijeron que se parara de cabeza y que fuera para acá y que fuera para allá, y tenía muchos años, dice, sufriendo de este problema. Estaba desahuciada por los médicos, había ido con mucha gente y nadie le pudo quitar ese mal. Sin embargo, en ella había esa esperanza de la que hablamos y tenía la seguridad y la certeza, tanto que se arrastró como pudo y tocó el borde del mar. Dice la historia que la gente alrededor de Jesús estaba apretujándolos, todo el mundo se rozaba uno con otro de tanta gente que había. Sin embargo, ella, con esa seguridad, esa certeza de que iba a recibir sanidad, se acerca creyendo que Jesús la podía sanar. Y así fue, solamente tocó el borde de su manto y fue sana. Entonces, este es un ejemplo que la Biblia nos da de la salvación o la sanidad mediante la fe. El segundo ejemplo es el ciego Bartimeo, también quizás tú te acuerdes. Este personaje está en Marcos 10, capítulo 10, verso 52. Y también recibe la vista. Este ciego iba pasando el Señor y él comenzó a gritarle: ¡Hey, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Se acerca Jesús con él. Primero no querían que se acercara, pero después le dijo Jesús: déjenlo que venga. Y sí, se acerca. lo callaban, la gente lo callaba. Exacto. Ajá. Aún a pesar de que lo callaban y que le decían: tú quítate de todo, él continuó creyendo que si se acercaba a Jesús, que si hablaba con él, Jesús podía hacer un milagro y devolverle la vista. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? En el verso 51. Y el hombre dijo: quiero ver. ¿Qué es lo que quiero? Quiero ver. ¿Por qué fue con Jesús y Jesús no era doctor? Él tenía esa certeza y esa seguridad de que iba a recibir lo que estaba esperando, la sanidad. ¿Y cómo le contesta Jesús? No le dijo: te quedas sano, o voy a orar por ti, lo único que le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado, te ha sanado. De la misma manera, la fe, nuevamente, la seguridad y la certeza de este hombre le dio la sanidad. Y el último ejemplo que te voy a dar es 10 leprosos. Esta es otra historia que viene en Lucas capítulo 17. 10 leprosos que salen al encuentro también del Señor. Lucas 17, verso 19. Y les dijo el Señor: vayan, le mostraron que estaban leprosos y que querían ser sanados. Y les dijo: váyanse con el sacerdote y preséntense ante el sacerdote. Este es otro caso en el que no hay una interacción directa de Jesús, una orden de Jesús, ni le puso las manos encima, ni nada. Simplemente les dijo: vayan con el sacerdote. Y cuando iban en el camino, se dieron cuenta que ya estaban sanos, que estaban limpios, se les había quitado la lepra. Y uno de ellos regresa con Jesús. Y Jesús, en el verso 17 del capítulo 17, dice: Jesús le preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Que no eran 10 los leprosos? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué nomás tú regresaste? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Entonces, aquí están 3 ejemplos de que la fe es el elemento indispensable, necesario para recibir ese regalo de Dios que es la gracia para salvación. Si no hay fe, no puede haber una sanidad, no puede haber una salvación en mi vida. ¿Y qué le dices a las personas? Por ejemplo, hay personas que han tenido fe y no se han sanado. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por
Por eso es, porque hoy en día en el Evangelio la prosperidad, de que es predicado mucho, de que cuando la persona no es sana es porque no tuvieron suficiente fe. Y eso destruye, o sea, la persona nomás se siente horrible, o sea, porque dice, pues sí, Claro, sí claro. tengo fe, pero Fallé. tú me estás diciendo que no tengo suficiente, entonces no soy un pecador, no sé, no, a lo mejor Dios no me quiere, no sé. Entonces, tú nos enseñaste 3 ejemplos que yo sí lo creo. Yo sí lo creo que si alguien tiene fe puede ser sanado. Pero siempre Dios sana a las personas. Mira, hablamos en este caso, utilizamos ejemplos de sanidad especial de parte de Ok. Dios. Hay muchos otros ejemplos y no los traje, pero a lo largo de los evangelios se nos relatan. Hay muchos otros ejemplos en los que Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, aquí estamos hablando de 2 cosas distintas. Primero es la fe que nos lleva a recibir el regalo de la gracia para obtener salvación de nuestra alma. Ahí, cualquier persona que se acerca al Señor creyendo que le hay, Dios honra esa fe y lo salva. Ahora, el otro punto es, una vez que has sido salvo, tú puedes tener alguna situación en tu vida, sea enfermedad, sea problema económico, sea problema de familiar, lo que sea, y te acercas al Señor con fe, pero ahí ya intervienen muchas otras cosas de acuerdo al plan y la voluntad de Dios para tu vida. Y lo único que te puedo decir sin meternos mucho a ese tema, y no porque no quiera, sino porque nos desviaríamos del principal objetivo. Nomás se me vino en la mente, ¿sabes? Claro, claro. Dios tiene un plan para tu vida y a veces creemos que lo que yo quiero es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero yo no estoy seguro de qué es la voluntad de Dios. El Señor conoce todas las cosas y tiene un propósito para mi vida. Y vemos el ejemplo claro de Pablo, el más típico. Pablo le pidió que lo sanara por 3 veces, dice, te he sanado, te he pedido que me sanes y las 3 veces me contestas lo mismo. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para esa enfermedad de Pablo era enfermedad o problema, lo que haya sido, porque a veces damos por sentado una cosa, pero la palabra no nos dice exactamente qué. Lo que haya sido, era una situación difícil y complicada para Pablo. El Señor le dijo, bástate de mi gracia. Él tenía un propósito para Pablo, haciéndolo pasar por esa situación de dificultad. Lo mismo para nuestra vida. Lo que sí nunca he visto es que el Señor rechace a alguien que se acerca con fe creyendo para darle salvación. La salvación de su alma. Sí, no, sí, cierto. Es muy importante hacer esa distinción que tú hiciste porque yo no estaba pensando de esa manera. Pero lo que yo sí miro en esas historias es que muchas veces la mujer que tocó el borde de su manto básicamente estaba en el punto, vamos a decir, más bajo de su vida, porque decía, ya no tengo remedio, ya fui con todo el mundo, nadie me pudo sanar, nadie sabe qué está pasando. Y en ese momento de tanta desesperación es cuando ella se fue con Jesús y decía, bueno, pues hay algo especial de este hombre, ha hecho cosas, milagros, no sé qué tiene este hombre, pero algo especial de este hombre. Y muchas personas yo pienso que llegan a ese punto de su vida de que en la soberanía de Dios y en el propósito de Dios para sus vidas, pasan por muchas dificultades y tienen que llegar a ese punto para que puedan entender que el único que los puede sacar de esa situación o liberarlos o traer salvación a sus vidas, traer la paz al corazón que ellos necesitan es Dios. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a veces somos tan necios, nuestra propia humanidad se vuelve tan necia, ¿qué otra palabra? Tan obstinado, y queremos tener el control de nuestras propias vidas y salir adelante mediante nuestras propias fuerzas o utilizando nuestros propios recursos. Y buscamos aquí, buscamos allá. Y tengo un testimonio que quizás más adelante pueda mencionar acerca de eso. Es precisamente eso, como yo en un momento dado busqué una solución a un problema mediante los recursos que yo tenía a la mano. Doctores, hospitales, quizás bancos, lo que sea. Y en último lugar, allá cuando ya no hayamos a dónde voltear, entonces volteamos hacia arriba. Y decimos, Señor, pues ya le busqué por todos lados, ya nomás me quedas, siendo que debía haber sido el primer lugar a donde buscáramos. Y desgraciadamente el ser humano somos así. Nos gusta tener el control de nuestra vida y no cedérselo a quien de verdad tiene el control, que es el Señor.
Sí, por eso muchas personas no se quieren acercar a Dios porque en nuestra naturaleza pecaminosa nosotros queremos ser el Dios de nuestras propias vidas. No usamos esa palabra, pero con nuestras acciones y con nuestras actitudes y la manera que vivimos nuestra vida, esa, es eso, de que nosotros queremos ser el Dios de nuestras propias vidas. Bueno, vamos a continuar. No sé si tienes otros ejemplos de la fe o... Tengo un ejemplo muy bueno y precisamente aquí estoy buscando este pasaje. Es el pasaje donde el Señor sana al siervo del centurión. Y antes que entremos a él, yo creo que perdí la cita. Ahorita la voy a encontrar, pero antes de entrar a eso, ¿por qué quiero usar este ejemplo? Para que nos demos cuenta de lo que podemos lograr con solo tener fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Ya hablamos de salvación. ¿Y cómo funciona? Y me gustaría hacer esto bien claro para la gente que quizás nos está viendo a través de este canal y que no ha entendido, no le ha quedado muy claro esto de la relación entre la fe y la gracia. La gracia, decíamos, es un regalo de parte de Dios mediante el cual perdona nuestros pecados y nos da acceso a la vida eterna. Restablece, hacemos las paces con Dios, restablece nuestra relación que perdimos por nuestro pecado en un momento y ahora mediante ese regalo podemos entrar nuevamente a su presencia y recibir la salvación. ¿Dónde entra la fe? Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios, o sea, el hecho de siquiera acercarte a pedirle a Dios perdón por tus pecados, requiere que tengas fe. El que se acerca a Dios es necesario que crea, que tenga fe. Porque mucha gente, y me incluyo, nos acercamos a Dios a veces dudando. No estás seguro si es lo que debes hacer o no, o vas a algún servicio, esto me pasó a mí, vas a un servicio, escuchas un mensaje, una predicación, algo, y te queda aquel como compromiso, como a fuerzas, porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el maestro, porque lo dijo fulanito, pues a lo mejor está bien, pero yo realmente no lo he vivido, no lo siento, no lo creo. Entonces, el que a Dios se acerca es necesario que crea que le hay. Tú vas a comprar una pizza a la pizzería porque sabes que en la pizzería venden pizzas. Tú no te acercas a Dios dudando de si tiene el poder para salvarte o para sanarte. Tú tienes que acercarte a Dios creyendo que Él tiene poder. Entonces, de la misma manera, tú necesitas salvación. Es necesario que te acerques a Dios creyendo en ese sacrificio que que Jesús hizo en la cruz y que mediante ese sacrificio Él puede perdonar tus pecados. Si tú lo crees verdaderamente de corazón, entonces sucede. Si tú te acercaste porque te invitaba a alguien y porque quieres quedar bien y porque para no verte medio raro, el pastor dijo, haz esta oración y tú la hiciste, pero no creíste, no la hiciste creyendo de corazón, entonces no sirve, no funciona, porque tiene que existir claramente la fe. Cuando estás hablando de la fe, de acercarnos a Dios, pues al hacer eso estamos reconociendo, ¿no? Pues que hay un Dios que estamos lo que tú estás hablando de la gracia y todo eso, estamos reconociendo, ¿no? Pues número uno, la Biblia es el del arrepentimiento, ¿no? De reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer, porque eso es lo que nos cuesta mucho a nosotros, por el orgullo, porque a mí nadie me va a decir cómo vivir mi vida, tú no me vas a decir a mí que yo soy mala persona, pero la Biblia claramente lo dice y tú comenzaste con ese verso que dice que todos hemos pecado, todos, no hay excepción. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la gracia de Dios, que es la fe donde nosotros creemos, es reconocer eso. Bueno, yo sí creo que soy mala persona, yo sí creo que sí he pecado en contra de Dios. Y ahí es como tú dices que es en donde Dios no rechaza un corazón sincero. De hecho, la Biblia dice que un corazón, no me acuerdo la palabra, contrito y humillado, como un corazón quebrantado. Exacto. Delante de Dios, dice que Dios no lo va a rechazar. Y me gusta que tú hiciste ese punto de que no hay ninguna persona que viene delante de Dios con un corazón así
y con fe así que Dios los rechaza. Que Dios lo rechace. Dios te va a aceptar, te va a dar el regalo de la gracia y vas a poder restablecer tu relación con el Señor. Amén. Bueno, Espérame, te voy a platicar no me quites, ya lo no, encontré, el dale, del dale, centurión, está bien, fíjate dale. lo que, y es que te va a gustar. Dale. Mateo capítulo 8, verso 5, dice, y lo voy a leer, son unos cuantos versículos a lo mejor, pero quiero que veas la historia completa. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hasta ahí lo voy a dejar. La parte que me interesa es lo anterior. Este centurión tenía fe. Fue a buscar a Jesús. Un centurión era un jefe militar de un grupo de 100 soldados, aproximadamente. No siempre eran 100 exactos, pocos más, pocos menos. Pero esa era la base. El centurión era un jefe militar que tenía a su cargo 100 soldados romanos. Él va a buscar a Jesús. Ya el hecho de que un jefe militar de los romanos fuera a buscar a un judío con una necesidad, eso te da que pensar. El centurión era un hombre militar con autoridad y va y busca a Jesús, quizás como decías tú ahorita, porque había oído de él, porque sabía de los milagros que hacía, quizás por muchas razones, pero él fue, ya tuvo un poco de fe ahí al creer. Cuando Jesús, cuando le plantea su situación de su siervo, que era un siervo que igual estaba desahuciado prácticamente, dice, estaba postrado en su casa, paralítico y gravemente atormentado, seguramente tenía muchos dolores. En fin, le dice Jesús, yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y el centurión le dice, Señor, yo sé lo que es tener autoridad. A mí no me vas a enseñar de autoridad. Dice, yo tengo a mi servicio siervos, tengo soldados que yo nomás doy la orden y ellos actúan. Yo le digo, ve. Perdón que te interrumpa. Algo que también me gusta, que él mira una vez más algo en Jesús, que es la primera cosa que dices, no soy digno de que vengas a mi casa. Como volviendo a lo mismo, como reconociendo. Hay el corazón contrito. Hay algo en este hombre. Y yo sé que hay algo en mí, como que. O sea, sí. Yo he conocido gente del militar, del servicio militar, y son hombres duros, son hombres rígidos, hombres disciplinados, son personas que es difícil que se quiebren. Pues este centurión llegó con ese corazón quebrado, humillado ante el Señor Jesús. Y le dice, ni siquiera es necesario que vayas. Le dije, yo sé que tú de aquí vas a decir, y a control remoto mi siervo en la casa va a ser sanado. Entiendo el nivel de autoridad que tienes, Jesús, sobre estas cuestiones. Y lo más bonito, Isaac, fíjate lo que dice. Al oírlo, Jesús se maravilló. ¿Te has puesto a pensar que podemos sorprender a Dios? ¿Podemos maravillar a Dios? Este hombre lo maravilló. A veces yo digo, ¿cómo vas a sorprender? A veces vengo con mi cancioncita a alabar al Señor en el servicio, con mi voz que tengo voz que si la oyen la iglesia se va, yo creo. En fin, ¿crees que hay algo que pueda sorprender al creador del universo, al creador de la naturaleza? La fe. La fe de una persona sincera y el corazón contrito y humillado, como lo decíamos, maravilló a Jesús. Aquí lo dice, lo sorprendió. ¿Y qué dijo Jesús? Ni siquiera en Israel he visto este tamaño de fe. No solamente el hecho de que fue a buscarlo, de que creía que lo podía ayudar, lo podía solucionar su problema, sino que entendía el nivel de autoridad que tenía Jesús. Al punto de que Jesús se maravilla. ¿Quieres ver maravillas en tu vida? ¿Quieres maravillar a Dios? Ahí está la clave. Demuestra la fe, el nivel de fe que tienes.
En otra parte dice que si tuviéramos fe siquiera del tamaño de un grano de mostaza, de una semilla de mostaza, pues seríamos salvos y podríamos ver que un monte se mueve de un lugar a otro. Maravillas. Y es lo que está explicando aquí con el ejemplo. No es parábola, es una historia real, con la historia del centurión que fue a interceder por su siervo. Y sabes también que me enseña esa historia de que, como tú dices, que nuestra fe puede maravillar a Dios, que maravilló a Jesús en esa instancia, en esa historia. Que Jesús dijo que ni aún en Israel hay fe como esta, como si lo hiciéramos en el lenguaje de hoy en día. Aún ni en la iglesia, ni aún en mi gente, en mi pueblo, hay fe tan grande. O sea, te enseña que gente aún en el mundo, que tiene el corazón quebrantado, que realmente vienen humillados delante de Dios, como volviendo a lo mismo, que Dios no los rechaza. Es una fe increíble que Jesús mismo dice que ni en la iglesia miro esa fe. Y fíjate que acabas de dar en el clavo en algo. A veces pensamos que eso de la religión, eso de Jesús, eso del cristianismo, es para algunos nomás, no es para mí, yo no. Pero dice aquí que, como dices tú, ni en Israel. Y luego dice en el verso 11, les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. O sea, él está hablando, cuando la Biblia dice, hace referencia a pueblos o a gente del oriente y del occidente, habla gente que no era judía, que no era de Israel. Entonces, aquí está abriendo la puerta para todos, no nada más para un grupo de personas que era el pueblo de Israel en ese entonces. Lo mismo ahora, no nada más es para las personas que les gusta la iglesia, que se creen muy santos. No es para las buenas personas. Es para todos. Es para todos. Dice, estas personas vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, que eran los patriarcas de la fe. Abraham era el padre de la fe, dice. Gente de fuera. Y al abrir esta puerta está dando entrada a todo mundo. Gente del occidente, gente del oriente. Entonces, cualquier persona está invitada a venir a creer con fe que hay un Dios y que ese Dios puede proveer salvación mediante el sacrificio de su Hijo, y yo voy a ser aceptado, no voy a ser rechazado. Bueno, ¿qué te parece si terminamos? Está muy interesante. Está muy interesante. Si terminamos este episodio por ahorita, y para las personas que nos están mirando, para que quede muy claro eso de que la idea de que la iglesia es para gente que es buena, gente que es perfecta, gente que tiene su vida en orden. La Biblia, Jesús dijo que Él vino no por los sanos, sino por los enfermos. Jesús dijo que los enfermos, los sanos no tienen necesidad de un doctor. Y Jesús siempre dijo que Él no vino por los... Él vino para los que están perdidos. No vino por justos, sino por pecadores, no vino por justos, al arrepentimiento. No vino por las buenas personas, sino dijo, yo vengo por los que reconocen que no son buenas personas. Así es. Y tal vez tú eres una de esas personas que a lo mejor no vas a la iglesia porque sientes que no eres bueno, que no eres digno. Nadie de nosotros los que estamos en la iglesia somos buenos. Nadie de nosotros los que estamos en la iglesia somos dignos. Es por esa misma razón que vamos a la iglesia, porque sabemos que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y te invito a que busques una iglesia. No tienes que ir a mi iglesia, la iglesia donde tú y yo asistimos, Luz y Vida para la Familia. No tienes que ir a mi iglesia. Tú busca una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Y volviendo a lo mismo, si tú vas con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios, un corazón quebrantado, Dios no te va a rechazar. Dios jamás te va a rechazar. Vamos a orar, ¿sí?, para terminar. Señor, te damos gracias por este momento que nos has dado de abrir tu palabra y mirar lo que es la fe. Y mirar, Dios, realmente lo increíble que tú eres con nosotros y la gracia que tú tienes hacia nosotros. En este momento, Dios, yo te pido por cada persona que nos está mirando, que tú hables a sus corazones y que tú abras sus mentes para que ellos puedan recibir tu palabra y que este episodio solamente sea una semilla que es plantada en sus corazones, Señor, y al final del día tú vas a dar el fruto. Dios, te pido que si hay personas en este momento que sienten que por eso no van a la iglesia, porque ellos saben que viven en pecado, ellos saben que a lo mejor piensan que Dios no los ama. Dios, te pido que tú toques sus corazones y que tú les muestres que tú eres un Dios de gracia y un Dios de misericordia.
que si ellos vienen delante de ti con un corazón humilde, realmente creyendo y teniendo fe de que tú existes y que tú puedes hacer algo en sus vidas, tú no los vas a rechazar, Señor. Tú los vas a aceptar y tú vas a traer salvación a sus corazones. Dios, te doy gracias por la vida de Carlos, que tomó su tiempo para estar aquí a hablar a mi vida personalmente y a los que nos están mirando. En este momento te pido que tú lo bendigas, que tú lo llenes de sabiduría, que tú guíes su vida y cada plan que él tenga en su vida, Dios, que esté en tus manos. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén.